Muy buenas tardes. Bienvenidos a Bogotés TV, el canal de streaming de la multimedia ecosolidario.com.co. Se encuentra ya en circulación la edición 114 del periódico Ecosolidario, el cual tiene un informe muy completo sobre el desarrollo, las propuestas, las inquietudes, las críticas, la propuesta de defender a Salucop para que Salucop no se liquide, lo cual se dio en el 14º Congreso Cooperativo que se realizó los días 5 y 6 de agosto en Cartagena. Ahí en el laguito se dio la unidad de los sectores sociales. Lea usted el periódico Ecosolidario y ahí encontrará en su edición 114, tanto en la edición impresa como la digital, que es la misma, en su edición impresa usted puede encontrar a Ecosolidario. Y nos damos cuenta del trabajo realizado por todas las personas que participaron, desarrollaron e hicieron posible el 14º Congreso Nacional Cooperativo Confecop 2015. Como un medio de comunicación dedicado a lo social, somos líderes en periodismo social en América, nos preocupa muchísimo la situación de los refugiados. No solamente aquellos refugiados expulsados de Venezuela, aquellos que están deportados, los que les ha tocado salir, entre comillas, por las buenas, los niños separados de sus madres, las señoras separadas de sus esposos, la ruptura de la unidad familiar. Pero vamos a ver qué dice ACNUR en torno a lo que está pasando en Europa. Europa se toca hoy por una razón muy sencilla, que le tocó a Alemania. Y como Alemania tiene que recibir refugiados, la Unión Europea no está preparada para la migración. Y pensar que ellos fueron migrantes e invasores y hoy tienen muchísima dificultad y se llevaron las riquezas, sin lugar a dudas, eran otras épocas, pero eran materias primas y se las llevaron. Hoy no se ponen de acuerdo para recibir a 120.000 refugiados de Eritrea. La Unión Europea está tambaleando y no quieren asumir esta responsabilidad. Quizá cuando termine de ver la humanidad, la foto del niño sirio tendido sobre las playas, entonces no habrá nada que decir y que cada cual se defienda como pueda. Esa es la suerte que nosotros no queremos para la situación que está pasando en este momento un buen grupo de paisanos colombo-venezolanos o venezolanos colombianos, porque para nosotros es lo mismo, son ciudadanos del mundo, no solo latinoamericanos, ciudadanos y ciudadanas del mundo. Dice ACNUR en la página de www.telesurtv.net News ACNUR que insta a la Unión Europea a acoger refugiados de forma digna. En la fotografía que aparece de la web de telesurtv.net vamos a encontrar la forma como los padres con sus niños frente al mar, pero no como la canción aquella de amor y de locura, frente al mar, no. Frente al mar, refugiándonos, frente al mar, sufriendo y con la mirada perdida porque no sabemos para dónde coger. El texto dice, la ONU considera que Europa debe hacer un esfuerzo común por respetar los derechos fundamentales de las personas que huyen en conflictos armados. El Alto Comisionado de Naciones Unidas para los Refugiados ACNUR, Antonio Guterres, exhortó este viernes a los líderes de la Unión Europea a participar en el programa para ayudar a los refugiados y repartir en asilos al menos 200.000 demandantes. Comillas, las personas que tienen una demanda de protección válida deben beneficiarse de un programa de reinstalación masiva con la participación obligatoria de todos los Estados miembros de la Unión Europea. Una estimación muy preliminar apunta a la necesidad potencial de aumentar 200.000 plazas esas oportunidades de reinstalación, llama Guterres en un comunicado. Para el Alto Comisionado, Europa no saldrá de la crisis de refugiados optando a la deportación de estas personas, en su mayoría procedentes de Siria. Como propusieron los gobiernos de Alemania y Francia, al contrario, la situación exige un esfuerzo común, masivo, que es imposible con el enfoque actual fragmentado existente en la Unión Europea. La Unión Europea en este momento tiene dificultades y el problema es, ¿los vamos a acoger por qué tiempo? ¿Cómo? ¿Dónde?
¿En qué situación? Porque es que una cosa es cuando lo están persiguiendo, que sería mejor que se acabara la guerra en Siria, que estos países que le venden armas a los enemigos de Siria, estos países que atacan Eritrea, todo este comando de gente armada causando la muerte, deberían tanto Alemania, Francia, Holanda, Inglaterra, Italia, los productores de armas, no venderles armas y acabar con la guerra. Esa era la forma angustiada, como ayer en la televisión española un niño sirio decía, acaben la guerra en Siria, que nosotros queremos vivir en Siria. Merkel y Hollande piden deportaciones para detener migraciones. El máximo representante de ACNUR recordó a la Unión Europea que la situación de refugiados no es un fenómeno migratorio, dado que se trata de personas que intentan llegar a Europa para escapar de la violencia terrorista en sus países de origen. Por lo tanto, merecen de sus derechos fundamentales sean respetados independientemente de su estatus legal. Recomendó en este sentido Guterres a la Unión Europea definir una estrategia común basada en la responsabilidad, la solidaridad y la confianza hacia los refugiados. Serán medidas urgentes y valientes para estabilizar la situación y luego encontrar la manera que realmente se pueda compartir la responsabilidad a medio y largo plazo, resaltó el funcionario de la ONU. Europa es el continente que recibe más migrantes mensualmente. Al igual que han hecho en localidades españolas como Navarra, donde han llegado refugiados, la Unión Europea pone en marcha una capacidad inmediata y adecuada de recepción de emergencia, asistencia y registro. Tras su llegada, deben beneficiarse de un programa de reasentamiento con la participación obligatoria de los Estados miembros. La Unión Europea convoca a Consejo de Ministros para abordar crisis migratoria. El dato, según el último reporte de ACNUR, el número de refugiados que atravesaron el Mediterráneo supera los 3.000 en lo que va del año. De ellos, 2.500 perdieron la vida o desaparecieron en el mar, mientras que más 5.000 entraron en Macedonia desde Grecia en un solo día. Aquí vemos un cuadro donde están las cifras frías, pero la situación es desgarradora. Dice el cuadro, el Mediterráneo, el que ustedes están viendo en pantalla, un cementerio marítimo. Más de 25.146 migrantes han muerto tratando de cruzar el mar Mediterráneo desde 1989 hasta la actualidad. ¿Cuántos han cruzado? En 2013, 31.000, 2012, 15.900, 2011, 64.300, 2010, 4.500. Y ahí nos muestra el mapa de cómo circulan, de cómo llegan, cómo salen de África y cómo llegan a Europa. ¿A dónde llegan? Según datos de ACNUR, en 2011 llegaron por el Mediterráneo más de 1.500 migrantes a Malta, la isla de Malta, que es itálica. Y Grecia, ese mismo año llegaron a España 4.500 migrantes y a Italia 60.000. Las fuentes son Fortress, ONU, ACNUR, CICRC y Telesur. De esta forma, nos vamos a cuidar el agua y regresamos. Nos traen las siguientes estadísticas. El número de personas desplazadas por la guerra ha alcanzado un impactante nuevo récord. En 2005, 37.5 millones. 2006, 39.5 millones. 2007, 42,7 millones. 2008, 42,0 millones. 2009, 43,3 millones. 2010, 43.7 millones. 2011, 42.5 millones. Es doloroso leer estas estadísticas. 45.2 millones en 2012. 51.2 millones en 2013. En el 2014, 59,5 millones. La lección no la hemos aprendido. No somos humanos, somos guerreros. Discúlpeme, con un potencial
de asesinos y de criminales que da horror. Es doloroso decirlo, pero tenemos que empezar por entender qué tiene por dentro el ser humano. Muchos en su afán de poder, de enriquecerse, otros en su afán de vender armas y generar solamente pánico y terror. Tendencias globales sobre refugiados y otras personas de interés del ACNUR. En 2014 continuó el dramático aumento del desplazamiento masivo provocado por guerras y conflictos, que alcanza una vez más niveles sin precedentes en la historia reciente. Hace un año ACNUR anunció que los desplazamientos forzosos en el mundo habían afectado ya a 51.2 millones de personas. Estos 51 millones tiene Italia de habitantes, a un nivel nunca visto desde la Segunda Guerra Mundial. 12 meses después, esta cifra ha llegado a la impresionante cifra de 59,5 millones, con un aumento de 8,3 millones de personas durante 2014. Los conflictos y la persecución obligaron a una medida diaria de 42.500 personas a abandonar sus sitios de nacimiento. Más adelante señala la nota, de los 59,5 millones de personas desplazadas forzadamente hasta el 31 de diciembre de 2014, 19,5 millones eran refugiados, 14,4 millones bajo el mandato del ACNUR y 5,1 millones registrados por el UNRWA, 38,2 millones desplazados internos y 1,8 millones solicitantes de asilo. Además, se calcula que la apatridia afectó al menos a 10 millones de personas en 2014, aunque los datos recabados por los gobiernos y comunicados al ACNUR se limitan a 3,5 millones de apátridas en 77 países. Siria es el país que a nivel mundial ha generado mayor número tanto de desplazados internos, 7,6 millones, como de refugiados, 3,88 millones. Al final de 2014, Afganistán 2,59 millones y Somalia 1,1 millones. Son los siguientes países que generan más refugiados. Las personas en desarrollo acogen al 86% de los refugiados del mundo, 12,4 millones de personas, el valor más elevado desde hace más de 2 decenios. De esta forma, vamos a ver al ser y la naturaleza y volvemos con la lectura que nos va a hacer de las cifras correspondientes al problema que sobre este aspecto de la migración se está presentando en Venezuela.